hermano, hace rato estaba yo ahí. Dios es bueno. Hoy es un día muy especial para muchos y para nosotros debería de ser mucho más especial. ¿Sabe usted por qué? Porque desde que el Señor nos permitió abrir nuestros ojos hoy, eso lo hace especial, hermanos. Y sobre todo el que nos haya permitido conocerlo a Él y que Él en su misericordia nos haya alcanzado con su amor, eso, amado hermano, no tiene precio. Que hermano Tac, pueden tomar lugar, amados hermanos, mejor tomen su lugar. Que hermano Tac, te dio celom cuyo tic tayotan. Desde que al saco quinal, ju a hambel te hasite, las aguil beshan te ya tel chulskabha te vino las kiltik te saca el quinale, amado hermano, tel las ya boticta ilela te lom cuyo tic tayotan. Y sobre todo, que hermano Tac, te vino ilte, maha oknash la yaba ta will te ya te chulskabha te saco te quinale, sino que ya bata na te vino il te lom kusha tayotan. Y te, amado hermano, las tajotik o las lejotik, la yabotik oportunidad, las nabeitiksba, y jajun tatil, te lomlekio tan, te mayuk machayashu, y aspaj veis tu kel te yotane. Amado hermano, hoy celebran el Día de los Padres. Feliz día a los que ya son papás. Pisil te macha, ahí shial snichna, te lia tayutil, te templo, tauraini, Dios su cagayabesh vaya bendición, amado hermano. Feliz Día de los Padres. Pero ¿sabe qué, amado hermano? A todos nosotros los que somos aquí, muchos somos papás, por supuesto, somos papás y nos felicitamos a todos. Pero, amado hermano, permíteme recordarte que nosotros en esta iglesia hemos conocido al mejor papá, al papá que ha dado la vida por nosotros, al papá que ofrendó su hijo, su único hijo, por amor hacia nosotros, amado hermano. La navetixba o la yabotic oportunidad, te estatic Dios y un navetixba. Te junta til, te lombay el cuyo tic tayotan, te junta til, te la yak, ta mahtanil, ta la gel, ta cruz, te hip a, te tuls nich an yuns cuyo la tayotan, amado hermano. Por eso las caltes nashe, amado hermano, nosotros somos bien bendecidos. Hay un las caltes nashe, lombay el bendición, hay tachto el tic hermano tak, biyun, porque hay mach Allah la yak, basta la gel, yuns cuyo lo tic tayotan. Y eso, amado hermano, te debe de sentir, te debe de hacer sentirte muy contento y muy agradecido. Y entre ese agradecimiento, ese canto te ayale, agradecimiento hay en mi corazón. Ya el gokol no gelta, ya el gokol te cotan es chibiyun, porque Dios me ama. Amén. Así es que a todos los papás que nos ven a través de las redes sociales, también les mandamos muchas felicidades en este día muy especial que el Señor nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Así es que esperando que usted lo esté pasando bien, pero qué mejor si usted va en alguna iglesia a recibir de la palabra del Señor, celebre su día ahí escuchando palabra del Señor, porque ahí el Señor seguramente te dará una palabra de bendición. Especial te machatatil, te aquí hay velo ticta ahora ni tas cuenta radio, tas cuenta Facebook. Dios acá ya veis vaya bendición, te viene ayotictas alel te skintatil te shihe. Tal vez el mundo es medio tremendo, tal vez el Día del Padre no hubo mucho escándalo a comparación del día 10 de mayo, pero vamos a ver unos textos en la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Binut ilias kanyash kushinotik, amado hermano, de kalalkash de skinte naniletike, el casi shwotzot hichukshanich te answinike. Bayel bin las mantic lambay tesnanike, te nichime, te mahtanil, te la llave, tesnanike, y un las kinanil. Pero te aquiltic, te yotic, te skinte tatile, casi mayuk te movimiento, guayastic, o ayguante al nichnap, te las pasic, te kin, pero en vez de que las pases celebrar, te skinte estate, las pas disfrutar, te quereme, te das cuenta Yacubel, te das cuenta pas el 20 las cañotan, como skin la stat te chie. Pero y aquí viene allá lo botic te junte Dios sea amado hermano gokoy al Dios te allá botic tiempo chahol entonces ya me kiltic va el choshbuk versículo y Dios me ascolta yo tic hasaku bekin alini. Mientras tanto y acá vean bienvenida te hermana te pareja te hijo bienvenido mis amados hermanos. Creo que ya nos habíamos encontrado en el hospital cuando intentamos donar sangre y no pasamos, pero qué bendición volver a vernos, mi amado hermano. Y tajpisiltic Dios allá bendición allá te
holte viñasnoptic valiotic atayal mandaril te bendicione. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Haye mach yaskan te vaya el bendición te ya te yashtaltas tohol tas cuenta Cristo te chie y aquí te va el banti yachtatic amado hermano. Y perdone que repita este texto porque creo que me tocó a mí bueno, me tocó el 10 de mayo, pero me toca otra vez hoy en la mañana, te cuenta tal. Pero aquí te va el hanish hichayal te scopte Dios te sun Efesios capítulo 6 verso 2 ichata hamuk te hatat sok anan teja primer mandaril te bintik ay binyayal te tajamal te ay binyash abotat yuun a teschihe. Hay tul machayas can bendición amado hermano. Noptix pasel binyayal botik hais op Dios inik hermano tak te hay tul teleotik te yutil te templo y tas pisil te machayayotik te radio tas cuenta te Facebook ayal te scop te Dios ich a te amuk te atat sok anan. Ma bajana shakial bel te scop te Dios se malayal ich atamuk te hanane como te vino Elias pas te vas mirar te jamero muk ulkinya ich pas bel te hanantike. Sí es cierto, está bien. No estamos diciendo que malekuk te yapas beskin te hanane ich atahamuk te hanane, pero manchuk mechai te hagotan ich el tamuk euk te hatate te chihe. Como te mejana shakawich tamuk te hanane, que hermano tak te yakotik metas contra hinel te bin yalo hilel tas hun te Dios te vinut Elias campasel ha te yaskan yakishtik tamuk tas cheval te chihe. Porque te me amado hermano Hanashach, pasbatik inclinar tas cuenta, spas beyelskinya kawabes mahtante hanane, yakapete kaguhtsuy te hanante al 10 de mayo, pero vaya vuelta a las calveshish, de al 10 de mayo, amado hermano, manchu hauk nasha kawich tamuk ate hanane para empezar, sino que kishtik tamuk hayuk al kushulotik litas baste bahlumilal. No solamente honremos a mamá el día 10 de mayo, como muchos lo hacen, amado hermano. Tiran la casa por la ventana, si se dice así, para celebrar el día de mamá, le compran flores, le compramos regalos y le hacemos comidas. ¿Y el resto del año? Vaya vuelta yahpas betik skinte nanti que amado hermano, yahman betik hun uhbil nichim, yahman betik hun sek o skus vestido, o yahka betik hun mahtanil uhbil, yo ya kaktik ta ilel te skushul kot antik ate tahnanti que, pero antes hun al habile amado hermano. Hayaltes copte yo sé, ichatamuk hatat sok anan teschihe. Pero amado hermano, te vaya vuelta y aspasti como kichbetix costumbre, te vas lumilale amado hermano. Hamero y ahmuk optes betix colal tenanile, hatetas quinte tatile mayumachayasna. O ahí va la wiche kishpetel tatiletik. A ver, le hago una pregunta a los que son papás. ¿Cuántos papás recibieron su beso hoy? Solo 2. Bueno, ni yo me dieron, por cierto, va. ¿Qué pasó, hijos? ¿Y por qué? Y pregunta, ¿y el 10 de mayo? Hasta serenata hubo. No dieron café, pero serenata. ¿Y de los papás? Allá el tescopte Dios y que hermano tak ich ameta hamuk te hatate sok te hanane shi. Hale kyotan Dios yon te mescheva ya pasti que amado hermano. Y ante mehanas te tule mame leku kyotan Dios yon. Pero mira Will te bin bendición y hostalel de Calayasnoptix pásele amado hermano. Veamos amado hermano qué bendición puede traer cuando ponemos en práctica este mandamiento que nos dejó nuestro Dios. Teja primer mandaril te banti ay viñayal tajamal te ay viñash abotat yuna te she. Mandamiento con promesa. ¿Quieres ser bendecido? Honra a tu padre y a tu madre. Pero es que hermano, mavalek stalel tehtate, mavalek stalel skushle al tehnane. ¿Acaso ya que al ver haiskop Dios ini te melek skushle al tehatate te melek stalel te hamama he te elek stalel te hame atate ich ametamuk te mema oke mame shawish tamuk chival te skop te Dios. ¿Qué dice la Biblia, amados hermanos? Vina y algo tic te skop te Dios. Mahaugia que al ver hanash mete me mero lek te hatate te anane ich ametamuk pasve ya meskin chival. Pero vaya vuelta te jodo tic que hermano tak. Ya yo un tayo tic te chin rencor bit y akal tiquetem ay la yuto tic ay bien las paso tic te mehtatique. No se lo mereces chiotic. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir si se lo merece o no cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre te chie?
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, chi. Ahí no habla de que si tu papá se porta bien, si tu mamá se porta bien, hónralos. En ningún momento dijo, solo dijo, honra a tu papá y a tu mamá. Y si se porta mal, hermano, pero la Biblia dice que lo honremos, porque no nos toca que nosotros juzgar a nuestros padres. Si se portaron, ya ellos rendirán cuenta con el Señor. Pero nosotros, nuestro deber como hijos, si queremos, amado hermano, que nos vaya bien en este mundo, honrémoslo. Te me antic, amado hermano, te lek yash kushinotik bahel, te jotik li tasbah te bahlu milale, ich ametamuk te ame, perdón, te atate sok te hanane. Ich atamuk te atat sok te hanane. Mamek tu luknash, sino que es cheval. Pero es que jamero koshan tayotan te hanane, pero al final te atate ha atat. Es que me ama más mi mamá que mi papá, pero al final es tu papá y es tu mamá. La Biblia dice, honralos, honrémoslo, amado hermano. Y vino Telias, pastica honrar, que hermano tac. Alguien me puede ayudar en esta mañana. ¿Cómo podríamos honrar a nuestros padres? ¿Cómo podríamos honrarlo, amado hermano? Comprándole regalos. ¿Será que solo eso? ¿Será que solo en su día, en los días que les toca que celebrar ellos, le hacemos fiesta y con eso bastó para honrarlos? Gloria a Dios, ya regresamos. Ichatamuk te atatsak te hanan, te ha primer mandaril, te vanti ay viñayal, te jamal, te ay viñash abotatiun. Machayascan y bendicionito. Machayascan hay bendición, y mi amado hermano. Yo sí quiero esa bendición. ¿Cuántos queremos esta bendición que trae este mandamiento? Honra a tu padre, honra a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero en el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quieren vivir más? Yo sí. Pero si viene Cristo, quiero irme con Él. O sea, yo quiero vivir más tiempo. Pero el Señor nos dejó la clave. ¿Quieres vivir mucho tiempo? Tú como hija, ¿quieres vivir más tiempo? La clave está: honra a tu padre y a tu mamá. Allá voy a que hermano tac. Ahí vaya él, ma vayas coste esta paselito y hasta algo coltas tojolik, hasta algo coltas kushli halik y kush ovols bajik, amado hermano. Pero si habéis tas junte Dios te machayas kan haliash kushin tas bah te bahlo milal te primer mandamiento la yali te mandaril te la yal te statik Dios ich ameta amuk te hatate sok te hanane shi. Es que yo dicta ahora hasta yan que hermano tac. Y aquí el tic hermano tac tabantisun Éxodo capítulo 20 verso 12. Ich atamuk atat sok anan cuenta yo un naht yashkot agorahil takinal te yayaba te Jehová te Dios agu uneste shi. Yashnahti hakush lehal. Yashnahti agorahil. Amado hermano, aunque ya está te contra que hermano tac yaskañas milad, aunque ya está el chamel yaskañas milad, pero te me yakawich tahamuk te yakawich vel tamuk te hatate sok te hanane mame bahayas milad te chamele mame bahayas shus mil velat te contra porque hay mejun mandaril hay jun chapbil opia cogilel te tatik Dios te yaskote esta pasele. Éxodo 22. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Yo sí. Yo sí quiero que me vaya bien, pero dice el versículo de la palabra, ich atahamuk te hatate sok te hananesh chi. Qué bendición. Aunque go vaya vuelta go colia kai dich el tamuk te nantik tem ay 20 howi kohta pasele, amado hermano, te mehtatik tem ay 20 howi que ay bajelti que pasti juzgar que hermano tac, pero ayal te escopte Dios mami hichu pasti ich atahamuk. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando lo ponemos en práctica este mandamiento, amado hermano, el Señor dejó establecido. Cuando tú lo pones en práctica, así vendrán enfermedades, así vendrán tus enemigos que quieran quitarte la vida, pero como tú estás cumpliendo el mandamiento del Señor, el Señor te ha de guardar, el Señor te ha de proteger, el Señor te ha de librar, el Señor te ha de salvar en medio de todas esas estrategias del enemigo que quiera destruirte. No permitirá el Señor que te toquen. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo
en honrar a tu padre, que es el primer mandamiento, con promesa. Hay un chico hermano tac. Más nada teme ya chicna te scopte Dios allá. Aunque ya está la contra, ya está el chamel, ya está el viña, ya está el tojol. Pero te me juna wotaña kawich beltamuk te tatzok te hanane. Dios me yascolta ya. Dios me yascanantayat. Dios me yaslok esat ate banti yash kashate hermano tak, aunque yo en mera shlahati shile la pero mo abajich yash koht, porque hay chapil copia cogilel tehtatik Dios, amado hermano. Y aquí el dictate de Tazun Deuteronomio capítulo 5 verso 16. Machayas kanlek yash kusha. Primero la yal hatenaht me agora hil teshihe. Ya me mamalubat hato kalabiyar yashlahte hawipe yash chamat bahel. Taskah yich el tamuk te atate anan yash kushinat bahel habil yash kushahat bahel habil, amado hermano. Hato kalal mashuisha behel yashlahte yipagoka kabe. Ma wallah milel yuns kashun talel mandar mahnat ayagwa ikicha yalte mehtatiki. Lah ame kerem ineta milel yuns kashun op ashihik tayalel. Pero te me yakan hal yashkushahat la wa ish binut il ay. Ayal botiktas con Deuteronomio capítulo 5 16 hichayal ich atamuk te hatat sokanan hich te binut il las pasata mandarte Jehová te Dios agun cuenta yun naht agorahil yashkushahat soktelek yashkohat ta kinal lek yashkohat ta kinal ya va te Jehová te Dios agune. Mach yaskana mi amado hermano te lek yashkohat te shi. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Yo sí quiero, amado hermano, anhelo que me vaya bien. Deseo, amado hermano, que me vaya bien. Pero, amado hermano, en Deuteronomio, aquí el tic y algo tic te escopte, yo sé, hay las viñas cañas, pastic hermano tac. Abaya vuelta cajual, lekuk ashbat kun y hay kalini, lekuk yashkusha hom bahel, lekuk yashkash bahel kun hay jabelito. Pero te me más costes tic te pase lini, vino util yash costas todo el tic te bendición, te me más hao que yash costes tic te pase lo yash noptics pase, a te vina ya lo tic te 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días. Eso es un beneficio y para que te vaya bien, te chije. Cumplir esa promesa es alargar tus días, pero también es que nos vaya bien. Entonces, hijos, dijera la hermana, mi esposa, si alguien me hubiera dado ese consejo en mi juventud, tal vez muchas cosas de lo que hice nunca lo hubiera hecho, dice. Ahora, jóvenes, ustedes que el Señor les está permitiendo estar ya en casa, en una iglesia, y el Señor nos está hablando, diciéndonos: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Aprovechemos, aprendamos, escuchemos, practiquemos lo que dice la Biblia, y así vivirás mucho tiempo y te irá muy bien. Creo que eso es lo que todos deseamos. Aunque algunos dicen, hay que disfrutar la vida. Si así lo quiere disfrutar a su manera, que lo disfrute. Pero yo sí estoy seguro, amado hermano, que estar en la casa de Dios, que estar en una iglesia buscando al Señor, también se deleita uno. Ayer, a vender tamalitos, para los que aún no saben, vendemos tamales. Bajo la lluvia, sí. Después del tamale, una buena plática, y después, pero si deleite uno, hermano. También a muchos dicen que estar en la iglesia es bien aburrido, pero para mí, claro que el cuerpecito a veces se cansa, a veces me ven cabeceando ahí, porque pues mi cuerpo es carne, se cansa. Pero, amado hermano, es mejor estar aquí. Es mejor tratar de poner en práctica esta palabra de Dios para que nos vaya bien a todos. ¿Qué hermano tac? Ahí vaya machayar, pastic disfrutar te escuchle altikemel el cuchulonto. Sí, disfrútalo, pues está bien, pero que sea pase el tepina y algo tic te Dios. Hich me nahti ashkushahat, hich me vaya el bendición y ashtalta hatojo la, amado hermano, achishkerem. Entonces vaya vuelta ya lo histe jalguaneji un Dios.
Vinutil aya kusha gelta ahora ini. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo está tu vida hoy, amado hermano? ¿Te está yendo bien? Porque tenemos que preguntarnos, porque dice, para que te vaya bien. Pero si me está yendo mal, entonces preguntémosle, Señor, ¿por qué? Entonces, ¿por qué me está yendo así? Que el Señor nos revele. Y cuando el Señor nos revele, amado hermano, pongámoslo en práctica lo que Él nos diga. Pero porque Él ya dejó su promesa. ¿Quieres vivir mucho tiempo? Ahí está. ¿Quieres que te vaya bien? Ahí está. Pero si nos está yendo mal, preguntémosle, Señor, ¿por qué? Porque Él sabe por qué, amado hermano. Unos porque nos está preparando, nos está moldeando, nos está limando, nos está quitando todo lo que no es bueno, que hay en todo lo malo que hay en nosotros. Lo está quitando el Señor. Por eso a veces nos pasa en un proceso, amado hermano. Pero de que duele, te lo digo por experiencia, duele. Pero después, ya cabal, dolió, pero está bueno la bendición. Amén. Entonces yo no voy a venir porque voy a pasar en proceso. En el canto lo dice, pero en el proceso te voy a hacer, ¿qué? Reír, dijo. ¿Alguien ha escuchado eso? Allá en mi programa de tiempos de jubileo pasaba yo eso. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Pero, amado hermano, si no nos jalan la orejita, nos podemos perder más de la cuenta. Por eso Dios es tan bueno, tan grande en amor, que nos estira la orejita para que nos enderecemos. Vaya vuelta, yasnit chiquintic te cajo al tique hermano tak, yo tas cuentas ushulotic tayo taño más ante yash chayotique. Tú como te memaba y aquí chic toho te se le, amado hermano, yash yotik bahel, yash chayotic y mayuk vin ora wan yash lekobotik y shavik hermano tak ayonte Dios lum ushotic tayo tan yate no pol yash lokotik bahel. Aquí el tikshante te estás jun Dios, estás jun Lucas capítulo 11, verso 11 calalta 3. Aybal tatil tahagolilik temeyaka yashkambot sue panyo on te yalsnichan tombaya llave sue o temeyashkambot sue chay chan baya llave sue o temeyashkambot sue tomut sek baya llave sue te jaesh te chopola wotanik temeyakanaik llave yelle kilmah taniletik te aguala nich anik hauk tobalish a te atatik ay tachulchan te ayabe te chul espíritu te machatik yashkambot yu une shi. Das hun Lucas 11 calalta 13. Aquí el amado hermano y las calas intonash te diose lom kushotik tayotan lom lekyotan tahtoholtik te diose que hermano tak la ya un tiempo te la nave isba. Tal vez estas cuentas agocol, tal vez estas cuentas chamel, tal vez estas cuentas problema, pero como sea, pero las naves va te jun Dios te lo vaya el cosa tayotane, te pendiente ay tajatojole, te siempre aquí el velat banti yash behenat, banti yakusha gotan, banti yash atehat, banti yash ashawun akalak abal tojol sit tajatojol, biyun yo no kos kanan tay velat. No ko yilbel bin necesidad agun, no ko yilbel hay vuelta ya kawalbe gokol, no ko yilbel bin util yash kalah kabal kuntik, amado hermano, hay un yakal junchan vuelta. Dios es amor. Mahnatik hay vuelta malas kalbetik gokol hay kalito o hasta la semana ito. Mahnatik hay vuelta malas opontik te Dios es amado hermano, pero aún así te Dios es las kanantayotik, las hokinotik, las cuentas hinotik, mayuk bin ora las milataguinal, aunque mayuk te bin la mero mulantix basta huele, pero te Dios se las llava, te viene util yashkusha hata te junkale. Hay momentos, amado hermano, que nos sentimos que, creo que Dios se alejó de mí, porque hoy sí no tengo. Estos días de la semana platicábamos con un hermano, cuando ministró nuestro amado pastor la palabra del Señor. Realmente, amado hermano, somos bien ricos. Así fue nuestra plática. Tal vez no económicamente, pero somos ricos. ¿Cuántos son ricos?
de no te caltic chaush paluk te ta semana las noptics cop Dios que hermano tak te vino el te jotik que hermano tak ule jotik me. Ay hermano, pero Mike takin más con estas cuentas takin. Y entonces en la plática que tenía yo con uno de mi hermano le digo, es que amado hermano, la riqueza no solamente es en el billete. La riqueza, amado hermano, no solamente que así está inflado tu bolsa. Amado hermano, la riqueza es que tengas salud. La riqueza es que tengas tu familia. La riqueza es que, amado hermano, tenés hermanos. La riqueza es que tenés un trabajo. La riqueza, amado hermano, es que, bueno, no sé si ustedes ya experimentaron, pero yo sí he tenido ese privilegio, como dicen en testimonios, cuando se me antoja algo, tanto así el Señor tiene el cuidado de nosotros, porque no solo de mí, que me cumple, que me da lo que se me antoja. Tanto así. Al leer estos versículos de la palabra, si ustedes que son padres terrenales, padres malos, y sus hijos les piden comida, les saben dar, cuánto más yo, dice el Señor. Entonces, amado hermano, y acá Dios es bueno, amado hermano. Dios tiene el cuidado de nosotros y nos ha dado, amado hermano, muchas de sus riquezas. Tener hijos es una bendición, tener esposa, tener esposo es una bendición, tener familia es una bendición, amado hermano. Y a veces nos pasamos el día, es que soy pobre, pobre. Ya no los enseñó, ya fuimos ministrados, amado hermano, que pobre está aquí en el cerebro. Hay un cheque, hermano, tac. Ulejón te cuenta Cristo. Pero aunque más takin, pero ulejón, porque es kushlejar. Ulejón, porque mai conta chamel. Ulejón, porque hay catel. Ulejón, porque ulejón, un montón de hermanos. Pero Hanash más ante Dios ayal. Hay baltatil, tagohlil, te me yashkamot sue paño te yal snichna ton vaya llave sue. Kali escoponate a tut chute aguala sit o aguala ansil te spit escopotike. Ya cana jue am to viña paz hat como tatil inani el viña capaz. ¿Qué haces cuando tu hijo te pide algo, amado hermano? Allá el hermano baterista me dijo, me dijo, ¿qué pasó? Me estoy quedando sin palillo, me dijo. Sale caro tener hijo baterista, hermano. Pero como es para el Señor, ay hermano, no tengo esto y el parche se me está empezando a perforar, me dijo, y yo nada más le echo pluma. ¿Cuánto salen los parches, hermano? Pero ¿qué hago yo como papá? Dame tiempo, hijo. Vamos uno por uno, pero de que lo vamos a tener, lo vamos a tener. Y si te dice no tengo zapatos, ¿qué haces tú como padre? Nos afligimos para poder darle lo mejor que podamos darle a nuestros hijos. Pero dice este versículo, cuánto más nuestro Padre que está y que cuando tú le pides te dará el Espíritu Santo. Te exige. Ay, amado hermano, yo no sé cuántos se sienten aún solos. Yo no sé cuántos se sienten aún sin padre. Yo no sé si alguien de aquí está sin papá porque ya se adelantó a la presencia del Señor su papá o su mamá, pero el Señor nos está diciendo, cuánto más yo que soy su padre, cuando me pidan algo les he de dar chite Dios. A mí cheque hermano saco ve en la línea, tal vez otros están llorando en este día a día del Padre porque sus papás se adelantaron en la presencia del Señor, si eran creyentes, se adelantaron por todo lo que hemos vivido del tiempos de COVID. Muchos se fueron, muchos hijos se quedaron solos, amado hermano, pero permíteme decirte que hay un mejor papá. El mejor papá se llama Dios y que Él ha dado su hijo en la cruz del Calvario por amor a ti. Y en este versículo estamos leyendo, si nuestros padres cuando le pedíamos comida nos daban comida, cuando le pedíamos lo que necesitábamos nos daban lo que necesitábamos,
cuánto más nuestro Dios. Así es que no estás solo, no estás sola. Tenemos al mejor papá de todo el mundo, que se llama Dios. Ofrezcámosle palmas a ese papá, papá tan bueno, tan misericordioso, tan precioso es nuestro Dios, amado hermano. Así es que si alguien tiene ese en su corazoncito, es que ya no está mi papá. ¿Se ha adelantado tu papá? Sí. Si había aceptado al Señor un día, el Señor nos permitirá encontrarnos con Él. Pero y si no, tampoco te aflijas. Tú prepárate, hermano, hermana, y recuérdate que tenemos al mejor papá. Ayer mi esposa le decía: yo ya no tengo papá. Y yo le interrumpí esa su plática. Pero el Señor te ha puesto a otro padre. ¿Y sabes quién es tu padre aquí en espiritual? Tanto así el amor que tiene Dios para con nosotros. Bueno, ya no tienes tu padre, te coloco un padre que es tu padre espiritual. Ay, hermano, qué bendición tener un papá espiritual. Así es que al ratito le vamos a dar su apretón a papá espiritual. No le cantamos su serenata hoy, pero el Señor permitirá en su momento darle un su apretón a papá. Amén. Así es que allá al botic te escopte Dios se cushat meta yo tante Dios se que hermano tac. Calalbina ya o temia shkambot sue tomut sek vaya ya besue te jaesh te chopola wotanik te mia kanai que había el lekil más tanil te jagualanich anik how conto valish a te atatik te ay tachulchan ya ve te chul espíritu te mach ayas kambot yu uneshi te Dios se que hermano tac. Así es que hermanos, ¿tienes necesidad? ¿Cuántos tienen necesidad? Solo yo, ¿verdad? El necesitado. Pero hay bien falta, Haguni, amado hermano. Si a usted que está aquí te hace falta algo, amado hermano, ya vimos los versículos de la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, larga vida tendrás. Honra a tu padre y a tu madre, y así te irá bien. Y amado hermano, al practicarlo eso, entonces, Señor, papito, me hace falta tal cosa. Si es el dueño del oro, pues, si Él es el dueño de todas las riquezas, pues, ¿qué le cuesta darnos? Yo siempre he dicho, amado hermano, esta parte: si Dios fue capaz de dar su hijo, único hijo, a morir en la cruz por amor a nosotros como pecadores, ahora, amado hermano, si nosotros le pedimos: Señor, quiero tal cosa, ¿cuál sería más difícil para Dios de dárnoslo? ¿El haber tomado la decisión de darnos su hijo o de lo que le pidamos? Un trabajo. O quiero una casa. O quiero tal cosa. ¿Será que le cuesta más nuestro Dios, amado hermano? ¿Le será más difícil nuestro Dios darnos esa parte? Si ya dio su hijo, ya permitió que su hijo fuera crucificado por amor. Panti tulaña guay, amado hermano. Hay 20 falta kunti que hermano tak halek te ambetik te static Dios que hermano tak. Chuntik, amado hermano, teme las yabotikistes, kush lehaltes nichan, la yak echen nukta cruz, la ich hok anelta cruz te, yun skushulo tiktayotan. Entonces, hok obeya bawa, hichute hok obejone. Kahual teme la hawak tamil el tehanich anta cruz, yun skushulon tagotane. Ay bin yak ambat, yak anito, como tel. O asiti nuk lekte, tsuno kawalte ya chihatas, oponelte Dios. Hawa wokole ya eite ya bate hawa telete ya siti nukte tsuno ba wawale o hawa bayel lom wokol ta akelte ya nichan ya kawich milele. Te joti como tatiloti que amado hermano. Mas kaktik ta milel te nichnap ti kal nichnap ti que. Pero te dio el ayak por amor. Entonces te miyak ambe ya bat porque estás por amor. Das un Proverbios capítulo 23 verso 24. Bayel se elil yo tan testa te macha toj yo tan te macha yas nich antai te macha ais pihil yo tan se el yo tan yo un tesche. ¿Quieres honrar a tu padre, amado hermano? ¿Quieres honrar a papá, mamá? Veamos lo que dice Proverbios 23 y 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará. El que engendra sabio se gozará con él. Teschie. ¿Quieres honrar a papá? ¿Quieres honrar, amado hermano, a papá? Sé justo. Seamos justos. Aprendamos a ser justos, que hermano Tac.
Agnoptik te toch te kushinele, amado hermano. Hichme ya kishtik tamuk atehmechtatike. Hichme ya kishtik tamuk ehugekate Dios. Amado hermano, dije, Dios ofrendó su hijo en la cruz del Calvario. ¿Y qué nos pide? ¿Qué nos pide a nosotros? Ser agradecidos. ¿Qué nos pide Dios? Practicar la justicia. Y que cuando Él nos vea practicando la justicia y cuando Él nos vea ser agradecido con Él, amado hermano, nuestro papá Dios se sentirá honrado. Y sé justo aquí en este mundo y tu papá terrenal también se sentirá justo. Toh shawak aba. Noptik toh te kushinele, amado hermano. Noptik lekuk shkahtik umehichuk lek butzankina leayate mechtatike hermano tak. Bayel se elilio tante estate macha toh yo tante shie. Amiche hermano tak. Dios es bueno. Te mach ayas nich antay te mach ay spihilio tan se elio tan yu un te shie. Yak ante vaya spihilio tan te hawala nich nabe hermano tak. ¿Cuántos quieren tener hijos sabios? Bueno, yo ya no puedo tener, pero tengo dos. Ya el Señor nos regaló dos. Pero dice la Biblia, el principio de la ¿qué? El principio de la sabiduría. Panti yashtal. Entonces, ¿qué hermano? Ni tal el calatuto te aguala ni chnabe kik tal el tastojo Dios. Cabe te gil te lekil beje, amado hermano. No te sticta yich el tamok te kusho el Dios, amado hermano, y calayashmuco, mame vaya chaita yo tantes chi. Así cuando fuese viejo, mame vaya chaita yo tantes te lekil beje la guavigile, amado hermano. Y junca qué bendición. Anoche, amado hermano. Yo soy media escolta yotik. Yo soy media yabot shahnoptik bahel binut elias cañas kushinotik tas bahte bahlu milale. Aunque ya spiste son tehtat sok tehnan yayik onte Jehová teschije. Si alguien de aquí fue abandonado por su padre, fue abandonado por su mamá, dice este versículo, aunque ya chohat hilel te anane, aunque ya chohat hilel te hatate, pero te dio se mabach aybich ayohata yotan. Si te abandonó tu papá y tu mamá, si te dejó ahí por X razón, ya no los juzgues. Aprendamos a perdonar. Porque dice la Biblia, aunque te pero Él no se ha olvidado de mí. No se olvidará de ti nuestro Dios. No se olvidará de nosotros nuestro Dios. Y recuérdese, amado hermano, estamos en el año de reivindicación, tiempo de renovación de mente, tiempo del perdón, tiempos de honra, amado hermano. Así es que, hermano, tak, Dios akaskolta yotik, ayotik ta bilal, tes helta y el yashel bototik o yashelta y botik te pensar tik, hermano, tak, ayotik meta ya bilal, te vino util, te ya talel kashel yas kanyah kambeh batik perdón. Te me hay bien las paz bate hatat y te das cuenta de bien las paz bate mashak añak opon, mashak añak capaz bendecir, mashak añak capaz honrar y te hatate. Acércate y pídele perdón, amado hermano. No pijantas tojol te hatate te hanane cambe ya perdón, amado hermano, porque hay otik metas tiempo hil. Mames pisiluk ora te hich ili ne matas contas tojol te hatate sok te hanante. Hay vintil jowitas pásele que hermano tak, porque no nos trae ninguna bendición. Si tu papá por alguna razón y tu mamá por alguna razón algo hicieron y te lastimaron, amado hermano, estamos en nuestros tiempos de reivindicación para practicar el perdón. Porque el no perdonar no trae beneficios, amado hermano, pero cuando practicamos el perdón trae grandes beneficios, que hermano tak. Y cuando tú le pides perdón a tu papá o le perdonas a tus papás por lo que te hayan hecho, entonces, amado hermano, empezarás a disfrutar los beneficios del poner en práctica el mandamiento con promesa teshe. Porque muchas veces eso es lo que pasa, es que no, amado hermano, no puedo, amado hermano, honrar a mi papá. ¿Por qué? Porque es que usted no sabe la historia, pero permíteme recordarte. Acerquémonos al Señor y pidámosle, Señor, ayúdame, porque es necesario que lo hagamos, amado hermano. Es necesario que lo hagamos. Le pidamos perdón a papá, mamá, si algo nos hizo, y a seguirle. De lo contrario,
No podemos llegar a decirle: ¿y por qué no honraste a tu papá? Es que, Señor, mayuk pretexto. Mayuk pretexto te Dios sé. Hermanos, Dios me ascolta. Yo dije: che, si alguien de aquí está así, pues acérquese a nuestro amado pastor y a nuestro amado pastor les dirá qué se sigue, qué se tiene que hacer. Pero es necesario, amado hermano, si alguno ha sido lastimado por su papá y su mamá, y tal vez sea por eso que no lo puede honrar, es necesario, amado hermano, acercarnos a nuestro amado pastor para que el Señor nos pueda ayudar y poder disfrutar de esos grandes beneficios, porque si no, amado hermano, estamos en problema. Y que el Señor nos ayude. Le invito a que se ponga sobre nuestros pies. Vamos a orar. Dios, que hermano Tac, que el Señor nos ayude a poner en práctica este mandamiento que trae grandes beneficios. El tener una vida larga y que nos vaya bien, amado hermano. Es lo único que queremos. ¿Para qué quieres tanto dinero si no vas a vivir mucho tiempo? Aunque tuvieras millones de pesos, pero si no te va bien, ¿de qué te sirvió? Muchos que tuvieron mucho dinero, amado hermano, murieron, amado hermano, porque las enfermedades no te elige si es pobre o rico, agarra parejo. Pero es mejor, amado hermano, poner en práctica lo que dice la Biblia, y así el Señor hará lo que tenga que hacer en nosotros. No digamos que por obedecer mandamientos no hemos de morir. Sí, nos vamos a ir, pero obedeciendo al mandamiento del Señor. Y así es mejor. Así es mejor si nos morimos poniendo en práctica los mandamientos que el Señor nos dejó. Y cuando llegue el día del juicio, no saldremos reprobados, amado hermano. El día del juicio quisiéramos que todos fuéramos aprobados e ir o ser llevados a las bodas y no ser regresado a tierra como nos han enseñado para pasar las tribulaciones. Les recuerdo que Cristo viene pronto a traer su iglesia. La venida secreta está pronto. Esa venida secreta que solo podrá disfrutar o podrá ver la iglesia, de ser levantado y ser juzgado. Y si la iglesia es aprobada, se irá a las bodas del Cordero, pero si sale reprobado, será regresado y empezará a disfrutar también de la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Entonces, como ahorita que todavía podemos ponernos en orden, hagámoslo. Honremos a nuestros padres, practiquemos la honra a nuestros padres, y eso nos traerá muchos beneficios, amado hermano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios el Espíritu te aguabot kotik binut iliachtah kotik shan te tuhbeli te bendición te aguak ohtah tohol kotike o te akaña aguabon kotike kushul Dios. Aguabon kotik kahwal nave kotik cuenta hil binut iliashukon kotik snopels pasel te yich el tamuk te mehtat kotike kushul Dios. Te akushukon kotik yich el tamuk te htat kotike te nan kotike te macho hauk nash tur sino que cheva lu kushul Dios. Pero te me hay bin smakohon kotik te mava yagwe veloch pas kotik te honra tas tol te htat so te nan kotike kushul Dios. Hago una kotik kahwal y hago un kotik tan libre yo un kushul Dios. Hago un kotik tan libre yo un te me hay bin smakohon kotike kushul Dios. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nos reveles, maravilloso Dios. Revélanos, papito lindo, oh Dios amado de la gloria, cómo podremos honrar a papá y a mamá, Señor. Y cómo podemos honrarte a ti también. Cómo podemos honrar a los padres que nos has puesto para honrarlos, Señor. Por favor, Padre, pero si hay alguna herida en nuestro corazón, si es por alguna, Padre amado de la gloria, una conducta que tuvieron nuestros padres en tiempos atrás, y esa conducta nos dañaron, esa conducta nos lastimaron, nos hirieron, Señor, revélanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Danos esa revelación, papito lindo, para poder, Señor Dios, ministrarnos, oh Dios amado de la gloria, para poder, Señor Dios, aprender o poner en práctica esa honra, porque queremos ese beneficio de vivir mucho tiempo, Señor, pero también tener una vida donde nos vaya bien, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si alguno de los corazones que están acá, Señor, están heridos, por favor, te pido con tu mano sanadora
tu mano, Padre amado, sea puesta sobre esos corazones y que esas heridas sean cicatrizadas, oh Dios, y que pronto puedan empezar a poner en práctica. Y que pronto, Señor Dios, podamos poner en práctica la honra a los padres, o ese mandamiento con promesa que nos has dejado, Señor. Das costes el tapacel, te mandaril te la wak hilel, y un hicho que estás coticate, tus bendiciones, cuyo Dios hago colla calta todo el chiftal. Y también si hay padres que han sido heridos por sus hijos, por la conducta de sus hijos, por favor, Padre, consuela a ese padre, Señor. Consuélalo, Señor, si estamos cosechando los frutos por no haber enseñado, encaminado a nuestros hijos. Perdónanos, Padre, pero te pedimos, oh Dios, que nos des la fuerza y que también, Padre amado, con lazos de amor a esos hijos los traigas también a tu presencia. Que un día pueda estar junto con papá y mamá, honrándote y exaltándote, que eso es la mayor felicidad de todo padre, de ver a sus hijos a su lado, buscándote, Señor, sirviéndote, alabándote, glorificándote, Padre. Pero por favor te pedimos, oh Dios, que nos ayudes y nos enseñes nosotros como padres a cómo tratar a nuestros hijos también, oh Dios, para no causarles ira, para no lastimarlos también, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. De honte tatilonish kotik manchuk meya kimbe kotik yotan skush halte kalnich na kotik kushul Dios. De mahich koem tahto al kotik pasbon kotik perdón kahual. De mai mel tatil teliai tel la echen tesbot yotan yonte yalsnich na taskarte yaskashon tai kopte alich ane kahual koltai bonte mel tatile. Pero koltai bone ukte ach ishkereme kahual con lazos de amor tas cuentas kosho la gotan y katalel te ach ishete kereme agasna te banti houyeme hichuk yashnopi talel tas tohol testate tesnanetas canel te perdone kahual hao kolia kalte tatoliche, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús.